transmitiendo, hermanos. Entonces vamos a estudiar la Haftará de esta semana, de la Parashá, de la porción que estuvimos estudiando esta semana, que lleva por nombre Metzorah. ¿Y qué significa? Leproso. Bueno, leproso. Aunque muchos dicen que pues no es la mejor traducción o la más adecuada, pero bueno. Bueno, la porción que vamos a estar nosotros estudiando el día de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 7, versos del 3 al 20. Repito, segunda de Reyes, capítulo 7, verso del 3 al 20. 7, 3. Y al igual que la semana pasada, recuerdan que estudiamos acerca, bueno, el profeta que aparecía fue el profeta Eliseo, bueno, en esta ocasión también. De hecho, se cree que pues es un pasaje contemporáneo a lo que estuvimos estudiando la semana pasada, que se desarrolla en el mismo tiempo, en la misma época. Y aunque los versos, la porción empieza en el verso número 3, en realidad pues los versos 1 y 2 nos sirven como introducción. Esta semana, los temas que vimos en la porción semanal, ¿cuáles fueron, hermanos? ¿Alguien que nos recuerde de qué trató la parashá? ¿Cuáles fueron los temas principales? De los procesos de desinfectar pues a la persona, cuando se infectaba una casa o la ropa. Ok, seguimos con el tema del Zarat, ¿verdad? Que ya estuvimos hablando la semana pasada, y pues que era todo un proceso el que se tenía que seguir para poder ser libre de esta enfermedad. Bueno, que pues enfermedad era más bien una condición o situación espiritual que venía a las personas, se cree principalmente por pecados relacionados con la lengua. Ya dijimos, chisme, mentira, murmuración, y que todos, decíamos la semana pasada, tenían como la raíz pues la soberbia o el orgullo. Eso hablamos la semana pasada. Bueno, hoy vamos a continuar. Estas parashot pues se relacionan porque normalmente, recuerden, se estudian juntos. En este año no, por eso las hace como un poco más cortas, pero bueno. Vamos entonces a dar lectura a nuestra porción. Les digo, empieza en el verso número 3, pero de todas maneras vamos a leer el 1 y el 2 porque van a ser nuestra introducción para situarnos en lo que estaba pasando. Le voy a pedir a la hermana Mari Félix que nos ayude a leer el verso 1 y 2. Empezamos. Elisha respondió: oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh: mañana a estas horas en la puerta de Shomrón se venderá una medida de harina refinada por 1 shekel y 2 medidas de cebada por 1 shekel. El asistente en cuyo brazo se apoyaba el rey le respondió al hombre de Jaloín: aun cuando Yahweh hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto posible? Y él le dijo: tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Ok. Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? Esta es una profecía que es dada dada por el profeta Eliseo a la tierra de Samaria. Que hemos dicho, Samaria en ese tiempo era la capital del reino del norte. Ya los reinos se habían dividido y las 10 tribus habían tomado como capital a Samaria. Y entonces, ¿qué estaba sucediendo en aquellos días? Pues había una hambruna. Entonces, pues ellos estaban ante esa situación, y entonces es cuando vienen estos versos que acabamos de leer, donde el profeta Eliseo pues prácticamente les está diciendo que esa hambruna que habían venido experimentando
iba a revertirse. Y las palabras que les dice ahí de que les da un plazo. ¿En cuánto tiempo se iba a revertir la situación de Israel? 24 horas. 24 horas. Les dice, mañana a estas horas, entonces iba a pasar 24 horas y en 24 horas la hambruna se iba a revertir. Entonces ustedes se pueden imaginar una hambruna generalizada. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando empiezan a escasear algunos productos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién? Se ¿Con la pone bien gente? caro todo. Todo se pone bien caro para empezar, ¿no? Los pocos productos que hay se van a la alza cuando hay escasez de algún producto. Eso es algo que sucede. Entonces te afecta, pues, porque no puedes comprar lo poco que hay, ¿verdad? Y es por eso que las palabras que el profeta les dice, como que mañana dice que la harina y la cebada y los precios que les está dando ahí, les dice que iban a costar ¿cuánto? Un shekel. Un shekel. Y un shekel era una medida económica. ¿Por qué? Porque los precios ya estaban a la alza, ya están por los cielos. Entonces no era posible para los israelitas adquirir estos productos. Productos que hemos dicho, cuando hablamos acerca de las ofrendas, que lo más básico que una persona podía tener era harina. Era así, de la canasta básica, producto número 1, la harina. Entonces ahí habla acerca de la harina y de la cebada y que esos productos iban a bajar hasta un shekel, o sea, a ser muy económicos. Pero es que habla de una cantidad bien grande. Así habla de una cantidad bien grande. Es que bueno, aquí podemos varía según las versiones. A ver, alguna que tenga conversiones. Esta dice 7 litros de harina. 7 litros de harina, Y ok. 14 litros de grano de cebada. Ok, 14 litros, sí. Son cantidades muy grandes y las está poniendo a un precio muy económico. Como decir ahorita, 3 tapas de huevo por 5 pesos. O sea, así, ¿no? Para entenderlo. Era algo que, si ahorita les digo yo esa oferta, ¿ustedes qué van a creer? No, hombre, pues, ¿de en dónde? Seguramente, ¿no? Algo así. Y algo así aconteció. Entonces el Eterno estaba enviando al profeta Eliseo y a través de él estaba dando pues este decreto. Era una profecía y pues como ya hemos visto y estudiado, bueno, la semana pasada estudiamos el capítulo 5, pero dijimos que también en el capítulo número 4 hablaba de algunas señales y milagros que fueron hechas a través del profeta Eliseo. Entonces el profeta era un varón respetable, o sea, no era cualquier persona el que estaba pronunciando este decreto. Entonces pues era algo que pues muchos iban a creer y algunos otros no, y ahorita lo vamos a ver. Entonces el verso número 2, bueno, ya lo vimos, dice que un príncipe, otros van a decir un oficial. Sus versiones, ¿cómo dicen, hermanos? Verso 2, príncipe, funcionario, ok. El asistente. Asistente, sí, porque en unas versiones dice sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Entonces era como pues uno de los oficiales más cercanos al rey. Un asistente pues puede ser, pero alguien que está así muy muy cerca, el asistente personal del rey, vamos a decirlo así. Y este varón pues, según vemos ahí, hace una pregunta y su pregunta está llena de incredulidad. Porque él dice, si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Esta pregunta que él está haciendo es como, es imposible. Y él, o sea, él está diciendo, tendría que hacer ventanas en el cielo para que esto pudiera ocurrir, por cómo estaba la situación. Entonces era un plazo muy corto y pues claro que a él le parecía increíble que pudiera revertirse la hambruna en 24 horas. Una situación que ya tenía pues tiempo. Entonces sabemos que para el Eterno nada es imposible, pero ¿qué se les ocurre, hermanos? Si aún no han leído el pasaje, ¿cuál podía haber sido una solución? Así algo rápido. ¿Ustedes también hubieran creído o también hubieran dudado? Esta versión sí dice, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Ok. Así. Sí, o sea, no, es imposible. Era increíble. Pues es que era muy poco tiempo, ¿no creen? O sea, si nos ponemos a pensar, ay, mañana a estas horas ya todo bien barato y pues ¿de dónde lo van a sacar? O sea, simplemente ¿de dónde se va a sacar?
si pues no hay ni productos ni nada, o sea, era algo que parecía increíble. Y este hombre exclama: ni aunque abrieran las ventanas del cielo, Dios tendría que hacer ventanas en los cielos y que de ahí cayera. Y pues sí, es como a veces ahora decimos de que, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Crees que la comida te va a caer del cielo? ¿O que el dinero te va a caer del cielo? Y a veces nos hemos sentido a lo mejor así, pues ¿de dónde? Porque no vemos salida por ningún lado. Bueno. Es como si nos dijeran a nosotros hoy, mañana va a amanecer la gasolina a 10 pesos. Ajá. O sea, suena imposible, porque ves toda la situación en el mundo, la guerra. Al contrario, pensaríamos, si nos dicen que va a subir, lo creemos, pero que nos digan va a bajar, lo vemos imposible. Exacto. Así se veía esto. Sí, pues era prácticamente imposible. Y hasta ahí podríamos decir, bueno, pues razones tenía este hombre para dudar, pudiéramos pensar, ¿no? Pero pues el profeta le responde: he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero además emite un juicio. ¿Y ese juicio cuál era, hermanos? Que no comería. Que no iba a comer de ello, que iba a suceder, pero él se iba a perder la bendición de poder participar de ello. Y vamos a ver cómo terminó. Y en el verso número 3 es donde encontramos precisamente la conexión con la parashá de la semana. Porque dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, ¿verdad? Ahí en la versión original pues vamos a encontrar que esas personas estaban infectados de Sará. Entonces, ¿por qué estaban a la entrada de la puerta, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué estarían haciendo ahí? Es que había guerra. Ok. Había guerra y ellos están ahí como, digamos, fuera del campamento enemigo, porque acá donde están en su campamento, digamos, pues no hay comida. Okay. Y ellos dicen, pues vamos allá, a lo mejor ahí hay algo, y si no, pues aquí nos vamos a morir de hambre, allá nos arriesgamos que nos maten. Ajá. O sea, nos vamos a morir de todos modos, pues al menos morir buscando el alimento. Ajá. Como que fue lo que los impulsó. Sí, en ese momento estamos diciendo, la situación era que había hambruna, pero además el reino del norte estaba sitiado por el imperio sirio, que es lo que comentaban en la semana por ahí en el grupo. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo. Estaban en guerra con Siria, ¿ok? Esta es la situación, el tiempo, lo que estaba ocurriendo. Y entonces dice que ellos estaban a la entrada, pero antes de que ellos vayan al campamento, ellos ya estaban a la entrada de la puerta. ¿Por qué estaban ahí? Porque, bueno, de acuerdo a lo que estudiamos esta semana, ¿qué sucedía con las personas que tenían Sarat, hermanos? Pues sí, eran sacados del campamento. Entonces la frase que dice que ellos se encontraban a la entrada de la puerta era porque estaban infectados y estaban atravesando ese proceso en donde eran apartados y todo lo que ya aprendimos durante estas 2 semanas. Y eran 4 hombres. Entonces, ahí donde ellos están, apartados, exiliados, en cuarentena, vamos a decirlo así, es que se les ocurre, pues obviamente, ¿qué iba a suceder? Si había algo de comida dentro del campamento, dentro de Samaria, pues a ellos obviamente les iba a tocar hasta el final. Si algo que pudiera entrar ahí, ellos iban hasta el final de la lista. Y ahí es donde se les ocurre un plan, que es el que nos comentaba el pastor. Ellos dijeron, bueno, pues si estamos aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces, lo que podemos hacer es entrar en el campamento de los enemigos, de los sirios, y pues vamos a ver si hay algo ahí que podamos refugiarnos, si hay algo que podamos tomar para poder comer, y es donde se les ocurre esta idea. El verso número 4 dice: si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Entonces, ellos no podían, porque ellos dicen, si tratamos de entrar, igual para regresar al campamento, pues no podían por las leyes en las que ya hemos estudiado.
Entonces por eso deciden huir al campamento de los enemigos, de los sirios. Dice el verso número 4, al final dice, si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Ellos ya estaban resignados. Y fíjense, no dice aquí la porción, la identidad de estos 4, pero muchos dicen que, dentro del judaísmo se cree que este hombre era, ¿quién creen, hermanos? ¿Recuerdan la historia de la semana pasada? Sí. No, Naamán, acuérdense que él ya quedó limpio, pero al final, recuerden que hubo por ahí una persona que sí quiso tomar la recompensa y que fue codicioso, y entonces hubo un decreto contra él de que iba a quedar la lepra que tenía, el zarat que tenía Naamán, iba a pasar a él, pero no solamente a él, sino también a su familia. Y en el judaísmo dicen que era él y sus 3 hijos. Es lo que dicen, pero pues no está nada comprobado, ¿verdad? Pero es lo que dice en un... Ay, se me fue la palabra. En un midrash, así es. Bueno, entonces, pues ejecutan el plan. En el verso número 5, llegan a la entrada del campamento de los sirios, y resulta que cuando llegaron, si están siguiendo la lectura, hermanos, ¿qué sucedió? Verso 5. Que no había nadie. No había nadie. ¿Y qué provocó que no hubiera nadie? Que los sirios no estuvieran en el campamento. A ver, busquen por ahí la respuesta y levanten su mano quien quiera contestar. Estruendo de carros. Ok, un estruendo de carros, pero más específico. Aquí dice de caballos. Ajá, pero ¿de dónde provenía ese estruendo? El Eterno, no era algo que estuviera sucediendo realmente. Entonces aquí muchas cosas que nos podemos preguntar. ¿Ustedes cómo se imaginan que pudo haber sido eso? Algunos dicen que a lo mejor eran ellos mismos y como que el Eterno maximizó así sus pasos de una manera que se escuchaba como un estruendo. Otros dicen que pudo haber sido algo que solamente se escuchaba como dentro de las cabezas de los sirios, no como un sonido como tal que todos escucharan, sino que algo que escuchabas pues como en tu mente, un ruido interno. Y pues mucho se habla acerca de esto, pero lo que la Escritura nos dice es que el Eterno mismo hizo que se escucharan ese estruendo de carros, ruidos de caballo, de un gran ejército. ¿Y qué hicieron los sirios? Sintieron pues temor y creyeron que los israelitas estaban yendo a atacarlos y huyeron. Eso fue lo que sucedió. Y entonces, pues aquí aparece una manera que yo creo que ninguno nos imaginaríamos que el Eterno iba pues a hacer las cosas de esta forma. Cuando empezamos ahorita con el estudio, decíamos que el Eterno dio un plazo de 24 horas y que el oficial del rey pues no creyó porque pues parecía imposible, pero aquí vemos que el Eterno quiso actuar de una forma pues sorprendente, comenzando con esto que hizo que los sirios huyeran por un sonido que el mismo Eterno emitió. No sabemos cómo fue, pero la Escritura nos dice que todos lo escucharon y huyeron y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y dejaron el campamento como estaba para poder salvar sus vidas. Dice el verso número 8 que los leprosos entonces entraron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Verso 8. Comieron y bebieron. Pues comieron y bebieron, lo lógico, ¿no? ¿Qué más habríamos hecho nosotros después de tener hambre? Y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y lo escondieron. Primero lo escondieron porque decían, pues esto no va a durar mucho así, seguramente ahorita van a volver, pero luego ya vieron que no volvían. Entonces el verso 9 dice, se dijeron el uno al otro. ¿Qué se dijeron, hermanos? Esto no está bien. Esto no está bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos.
y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Entonces ellos dijeron, ni siquiera dejaron que amaneciera. Entonces por eso yo a veces digo, tal vez puede ser que si fuera este varón, porque si su pecado fue la codicia o el querer más para él, entonces a lo mejor aquí era la manera que el Eterno le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y hacer teshuvá y enmendar el mal que había hecho, porque entonces ahora él tenía que ser compartido con todo esto que habían encontrado. Entonces yo creo que pues por esta razón pudiera haber sido él. Y entonces ya, pues dice el verso número 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Y él pensó, según vemos ahí, pues que era una trampa. Dijo, ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces él dijo, no, esto es una trampa. Lo dejaron así, están escondidos y cuando nosotros lleguemos, pues se van a ir contra nosotros y nos van a tomar y nos van a matar. Y pues, ¿qué hubieran pensado ustedes, hermanos? Hasta ahí también digo, pues la lógica del rey no estaba tan mal, ¿no creen? Pues, sí parecía algo muy, pues, impresionante. ¿Cómo iba a suceder eso nada más así porque sí, que hubieran dejado el campamento con todo? O sea, otra vez ahí entra la incredulidad en ese momento. ¿Y qué hace el rey? Para comprobar, entonces, no les creyó, sino que envió a mensajeros que fueran y vieran que realmente esto era cierto. Dice el verso 13, entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Entonces fíjense, hermanos, la gravedad de la situación. Ya gente había muerto por hambre. O sea, no era, o sea, para podernos imaginar, no era un problema pequeño, era algo que ya hasta la gente y los animales y todos se habían muerto ya de hambre. Entonces por eso dicen, pues tomen 5 de los caballos que quedan. O sea, imagínense cuántos caballos quedaban en toda Samaria. Y dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces ya van y confirman, y entonces sí, hasta el verso número 16, vemos que el pueblo sale y se va a saquear el campamento de los sirios. Y se cumple la profecía en el verso número 16, dice, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Yahweh, dada a través del profeta. ¿Y qué pasó con el oficial, con el asistente del rey? El verso 17 nos lo dice. ¿Qué pasó, hermanos? Lo mató la gente, así es. Entonces, salen todos eufóricos a tomar las cosas y pues con el hambre, imagínense, hermanos, ustedes como hubieran salido también corriendo, ¿no? Y el juicio se cumplió conforme a la palabra que el Eterno había dado y la gente lo atropelló. ¿Lo pisoteó, dice? Porque dice que él se puso a la puerta. Que dice que el rey le dio la función, dice el verso 17, el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta. Lo mandó
Pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió. Así es. Pues el rey lo mandó según a controlar. Y no, pues lo pisotearon. Y dice el verso 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, ¿qué respondió? Otra vez lo reafirma, como por estas palabras que ya habíamos visto, por estas palabras le sucedió esto. Y sus palabras fueron, el verso 19, aparecen otra vez las palabras. Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas de los cielos. Entonces, ¿qué pecado otra vez, hermanos, cometió este hombre? El pecado de la incredulidad. Así es. Cometió este pecado. Y pues decíamos, aquí hay varios aspectos que podemos destacar, y uno es que pues él no le creyó al profeta Eliseo, y pues él era un varón pues respetable, un varón que ya había hecho otros milagros, ya se sabía pues lo que él hacía con la ayuda del Eterno, y aún así dudó. Ahí pues ¿qué más quieres? Lo está diciendo el profeta Eliseo, ¿no? Pero no creyó. Y él está dudando ahí, está siendo incrédulo, está dudando del poder de Dios, de que Dios lo podía hacer. Pero no solo de que Dios lo podía hacer, sino de la forma en la que el Eterno lo iba a hacer. Y en ese sentido, hermanos, nosotros también, pues muchas veces somos así, porque a veces estamos en situaciones que decimos, oh, pues tendría que pasar esto, o sea, no sé, ¿de dónde voy a sacar yo esta cantidad de hoy para mañana, no? En 24 horas es imposible, o sea, tendría que caerme el dinero del cielo, yo creo, o algo así, ¿no? Y aún si Dios me aventara el dinero, pues ni así, yo no sé, cosas que podríamos pensar. Tal vez no lo decimos de esa manera, pero a veces, pues, en nuestro actuar, damos a notar que no estamos teniendo la fe suficiente. Entonces todos atravesamos situaciones así, que solamente creemos que el Eterno puede lograrlo de cierta manera, la manera que nosotros vemos más viable o más posible. Y pues realmente, hermanos, ¿quién se pudiera imaginar que el Eterno iba a utilizar el campamento enemigo que los estaba sitiando y que iba a provocar un estruendo, un ruido que solamente ellos iban a escuchar y que entonces iban a huir? Al inicio de la historia, que dijimos que esto se iba a revertir en 24 horas, yo creo que aquí a ninguno se le ocurrió que el Eterno lo iba a hacer de esa forma. Pero la Escritura dice que nuestros caminos pues no son los caminos del Eterno, ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Eterno. Y Él actúa de una manera que puede ser incomprensible para nosotros, que no podemos entenderla hasta una vez que las cosas ocurren. Y este relato nos recuerda pues eso, lo pequeño que es nuestra mente comparada a los planes que el Eterno a veces tiene para nosotros, y la importancia de confiar y creer en todo momento que Él va a obrar y que va a hacer las cosas pues como Él las tiene planeadas, que no siempre es solamente un camino o una manera, o tiene que ser la manera que nosotros estamos pensando, porque pues nosotros no podemos pensar como el Eterno lo hace. Entonces este hombre cometió el pecado de incredulidad por dudar del poder de Dios y por creer que el Eterno solamente iba a actuar de una manera o solo podía lograrlo de cierta forma, cuando el Eterno tiene formas misteriosas en las que puede obrar y puede hacer la obra. Entonces pues así fue, de una manera totalmente inesperada, y el juicio pues se cumplió. Y yo creo que esta es una enseñanza breve, pero algo que pues está ocurriendo en nuestras vidas y que es lo que tenemos que llevarnos. La importancia de confiar en el Eterno, porque las personas que son incrédulas no tienen esa capacidad de discernir y de disfrutar las bendiciones que el Eterno les da.
Entonces, imagínense no tener esa capacidad de decir, ay, el Eterno actuó de esta manera y entonces así fue como Él obró, y poder relatar con fe una vez que experimentas la bendición. Y con este hombre fue así. Él, a pesar de que lo vio, no pudo disfrutar la bendición. Entonces, esto también nos puede pasar a nosotros, quedarnos sin experimentar toda esa bendición, todo ese aprendizaje, sabiduría, que nuestra fe incremente después de que pasamos la prueba, si somos incrédulos. Nosotros mismos, por nuestra propia incredulidad y nuestras decisiones, podemos perdernos toda la bendición que el Eterno tiene planeada para nosotros en cada cosa que nos ocurre. Entonces, esto es lo que aprendemos de este hombre. Y bueno, además es importante comentar que si este varón, como ya dijimos, se me olvida el nombre, Gesí, pues él probablemente puede ser que después de esto hubieran quedado ya sanos, porque pues realmente estaban ahí como enmendando ya su pecado de codicia, al querer repararlo compartiendo con los demás. Y ahí también es otra forma en la que el Eterno actuó, que quién se iba a imaginar que 4 personas que estaban en pecado, digamos, en una situación espiritual nada buena, porque pues por eso venía el Zarat, iban a ser los medios que el Eterno iba a utilizar para que fueran a contar la noticia. Eso también es algo inesperado dentro de la historia, que el Eterno utilizara a personas que estaban contagiadas de Zarat, los exiliados, los que estaban afuera, en cuarentena, alguien de quien no esperarías que viniera algo bueno o una bendición. Pues el Eterno también utiliza a las personas, porque todas son sus criaturas y el Eterno nos puede utilizar a todos. Entonces, esa es otra enseñanza. Importante discernir que a veces las bendiciones van a venir a través de personas que el Eterno quiere usar, que ni siquiera pensamos ni imaginamos, y pues detrás de todo eso hay una enseñanza. Entonces, pues así es como el Eterno actúa, hermanos, y así es como nosotros debemos tener nuestros ojos bien abiertos, espirituales, para poder discernir todo lo que el Eterno hace, cómo el Eterno actúa, y maravillarnos de esto, de las maneras en las que Él obra, y pues poder estar bien alertas para no perdernos toda la bendición y todo lo que el Eterno quiere enseñarnos. Y no sé si alguien quiere agregar algo, hermanos, algún comentario, algún dato, algo que ustedes traigan antes de concluir el día de hoy y llevarnos esta enseñanza. ¿Sí, hermano? Se mandó como pasado sobre los leprosos. Ajá. Hay una nota que dice que en Israel, como por los años 50, hubo un campamento de leprosos, pero realmente era popular dice que la lepra, perdón, que tienen. Entonces, estas gentes, varias familias tenían la lepra contagiadas, y el gobierno de Israel en ese entonces los sitiaron, hicieron un gueto y no los dejaron salir de ahí. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años, hace poco le dijeron, hace poco le estoy hablando más de 20 años, ¿no? Debido a que les hicieron ese encierro, esas tierras les van a pertenecer a ellos hasta que mueran, como premio por una compensación del gobierno por haberlos encerrado. Entonces esas tierras quedaron alrededor de Jerusalén, o sea, valen millones el día de hoy. Pero literalmente ahorita hay gente de bienes raíces no matando que se mueran para empezar a negociar las tierras. O sea, eso es una atención para la cuestión del ejemplo. Ajá. Entonces que al final de cuentas recibieron una especie de recompensa, ¿no? Como fueron perdonados. Es Sí. interesante. Sí. Una noticia muy interesante. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo que aportar a la clase el día de hoy? Pues nada más señalar que a esas alturas, cuando pasó eso, el profeta Eliseo ya había desarrollado la mayor parte de su ministerio, ya había hecho pues varios señales, varios milagros, lo que veíamos de lo del hacha, lo de la alimentación milagrosa, la tsunamita, la mujer viuda de las vasijas, o sea, todo eso. Además, pues Eliseo era bien conocido en la corte, el rey acudía a él cada que tenía algún problema.
Entonces no había por dónde este funcionario pues poner en duda, ¿verdad? Él había sido testigo de cómo el Eterno usaba la vida del profeta, entonces realmente sí fue un pecado grave esa incredulidad, porque pues, no tenía bases para dudar. Sí, así es. Sí, no tenía bases, pero a veces me pongo a pensar que muchas veces nosotros, a pesar de que el Eterno ya nos ha mostrado varias veces su poder, y pues, bueno, varias veces digo, todos los días lo hace, ¿no? Pero a veces de formas grandiosas, y aún así, de repente parece que nuestra fe nos falta, ¿no? Nos falla. Como igual con los israelitas, cuando el Eterno ya les había mostrado todas las señales y todo, y luego a la primera, pues ya estaban también dudando y queriéndose regresar a Egipto. Y pues nosotros a veces no somos diferentes a nuestros padres, pero debemos de tratar, ¿no? Es la enseñanza que nos llevamos, el poder esforzarnos en que nuestra fe siga creciendo, porque pues ese es el propósito de las pruebas que atravesamos, salir victoriosos y con una fe mucho más fortalecida de cada proceso que tenemos que atravesar, entender otra vez que el Eterno no actúa como nosotros pensamos, que sus caminos son muy altos para que nosotros podamos entenderlos, pero esforzarnos para poder entender mucho mejor cómo el Eterno pues trata con cada uno de nosotros. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo más que agregar? Sí, hermana Lina. Pues que esta historia nos enseña una vez más que Dios cumple sus promesas, que a pesar de que el pueblo padeció tanto, que ya se tenían unos a otros, literal. Sí. El Padre Eterno mostró su misericordia, y para algunos que actualmente creen que Israel es rechazado o que es merecedor, pues esta lección nos muestra que no, que aún cuando Israel peca de todo completo, el Padre Eterno no va a dejar que pase eso en primer lugar, porque le prometió a Abraham que nunca jamás iba a escoger otro pueblo que no fuera el pueblo de Israel. Entonces tenemos esta promesa de él, y pues esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y esto nos muestra que él no nos va a desechar, sino que cada día confirma más el pacto. Sí, yo veía eso también, bueno, creo que es un comentario, no, bueno, tal vez es el que vio hermana, de un rabino, que dice que Mashiach vendrá cuando haya una generación merecedora o totalmente impura, completamente impura. Es un comentario rabínico, y que pues esto quiere decir que de todas maneras el Eterno va a cumplir sí o sí su promesa de enviar nuevamente a Mashiach, y que a veces había escenarios así en la historia de Israel donde se veía como que no, pues ya no hay nada más para ellos, ya están en total perdición. Por ejemplo, dicen que cuando el Eterno envía a Moshe a liberar a Israel es porque ya estaban en una decadencia espiritual, que estaban completamente sumergidos en todo lo que se relaciona a los dioses egipcios y todo eso. Entonces, que es cuando el Eterno ya actuó, porque ya estaban como que, vamos a decir, a un pasito de perderse, pero no totalmente perdidos. Entonces, en esta historia también decía que el Eterno una vez más actuó cuando ya la situación era algo, como dice, que creo que ya cometían canibalismo y todas estas cuestiones, y la gente estaba muriendo de hambre, a un pasito a lo mejor ya de que parecieran totalmente perdidos, pero el Eterno otra vez actuó y los rescató. Y si traemos esto a nuestras vidas, pues también nos puede dar una enseñanza, que a lo mejor a veces estamos en situaciones que podemos creer como que ya no puedo más, pero el Eterno no nos da más que no podamos soportar, y ahí es donde actúa y nos rescata y nos abraza y nos trae todo este aprendizaje y esta enseñanza de la situación que atravesamos. Entonces, pues, alabado sea el Eterno y bendito sea el Eterno por este tiempo de pruebas que estamos atravesando como comunidad, y todo lo que seguimos aprendiendo del Padre, de su carácter y de las formas en las que Él actúa y obra en favor nuestro. Aunque a veces no lo veamos así en el momento, pues, como dice el canto, ¿no? Aunque no pueda verlo, Él está obrando en nuestro favor, y Él no permite que nos perdamos. Él siempre, si nos sigue mandando pruebas y sigue trabajando con nosotros, es porque pues aún nos está preparando para estar listos
como parte del proceso de santificación, porque Mashiach viene y Él está trabajando con cada uno de nosotros, que habremos de perseverar hasta el fin y ser parte del reino. Y bueno, pues esa enseñanza nos llevamos el día de hoy, hermanos. Shabbat Shalom a los que estuvieron acompañándonos. Veo a la hermana Norma y a la hermana Ketita. Que el Eterno les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta clase. La hermana Ketita les manda saludos a toda la congregación y dice que les extraña. Gracias. Igualmente, hermana. Bueno, pues aquí vamos a tomar cafecito por unos 15 minutitos y nos vemos ahorita en la siguiente clase. Shabbat Shalom. Bye.